De las tres grandes escuelas posaristotélicas, desde el punto de vista histórico, la estoica es la más importante de ellas. La influencia del estoicismo había sido decisiva en el último periodo de la filosofía griega, en que las corrientes neoplatónicas hacen propias muchas de sus doctrinas en la patrística, en la escolástica árabe y latina, en el Renacimiento. Solamente es comparable a la de Aristóteles y muchas veces se desarrolló en concomitancia con la doctrina aristotélica, sugiriendo evoluciones y correcciones que fueron incorporadas a la misma y a veces han sido consideradas como partes integrantes suyas. En el mismo sentido de la filosofía moderna y contemporánea, la acción del estoicismo continúa, aunque de manera indirecta o en forma de doctrinas que el sentido común, la sabiduría popular y la tradición filosófica han aceptado y aceptan sin preocuparse de someterlas a discusión. Aquí se pueden solamente indicar algunas de estas doctrinas, a las que más de una vez habrá ocasión de hacer referencia a lo largo de esta historia. La primera de ellas es la de la necesidad de orden cósmico, con las nociones incluidas en el mismo de destino La primera de ellas es la necesidad del orden cósmico, con las nociones incluidas en el mismo de destino y providencia. Esta doctrina ha servido de fundamento a todas las elaboraciones teológicas que se han producido desde el platonismo en adelante y ha valido como criterio interpretativo del propio aristotelismo. La definición de la lógica como dialéctica, la teoría del significado, de la proposición y del razonamiento inmediato han dominado el desarrollo de la lógica en los últimos siglos de la Edad Media, constituyendo una segunda parte de la lógica misma como continuación a la derivación aristotélica y han contribuido a partir de los mismos antiguos aristotélicos a integrar o interpretar las teorías lógicas aristotélicas. Las doctrinas del ciclo cósmico o del eterno retorno y de Dios como alma del mundo han constituido y constituyen todavía un punto constante de referencia de las concepciones cosmológicas y teológicas. El análisis de las emociones y su condena, el concepto de la autosuficiencia y de la libertad del sabio se han mantenido y se mantienen entre las formulaciones más típicas de la ética tradicional. La ética kantiana se refiere estrictamente a la noción del deber elaborada por los estoicos. La noción de valor, hallada también por ellos, ha resultado fecundísima en las discusiones éticas. La identificación de libertad y necesidad, el cosmopolitismo, la teoría del derecho natural, son doctrinas cuya importancia y vitalidad es poco menos que inútil subrayar. El fundador de la escuela fue Zenón de Citium, en Chipre. Se conoce con verosimilitud el año de su nacimiento, 336-335 a.C., y el año de su muerte, 264-263 a.C. Llegado a Atenas alrededor de sus 22 años, se entusiasmó leyendo los escritos socráticos, los memorables de Jenofonte y la Apología de Platón, por la figura de Sócrates, y creyó haber encontrado un Sócrates redivivo en el cínico Crates, de quien se hizo discípulo. Luego fue discípulo de Estilpón
y de Teodoro Crono. Alrededor del 300 a.C. fundó su escuela en el Pórtico Pintado, por lo cual sus discípulos se llamaron estoicos. Murió de muerte voluntaria como bastantes otros maestros que le sucedieron. De sus numerosos escritos, República, sobre la vida según la naturaleza, sobre la naturaleza del hombre, sobre las pasiones, etc., solo nos quedan fragmentos. Sus primeros discípulos fueron Aristón de Quíos, Erilo de Cartago, Perseo de Citium y Cleantes de Asos, en Troada, que le sucedió en la dirección de la escuela. Nacido en el 304-303 a.C. y muerto en el 223-222 de muerte voluntaria, fue este hombre de pocas necesidades y de voluntad férrea, pero poco apto para la especulación, y parece que su contribución a la elaboración del pensamiento estoico fue mínima. A Cleantes sucedió Crisipo de Soli, o de Tarsos, en Cilicia, nacido en 281-278, muerto en 208-205 a.C., que es el segundo fundador del estoicismo, tanto que se decía: si no hubiese existido Crisipo, no existiría la Estoa. Fue de una prodigiosa fecundidad literaria. Escribía cada día 500 líneas y compuso en total 705 libros. Fue también un dialéctico y un estilista de primer orden. Siguieron a Crisipo dos discípulos suyos, primero Zenón de Tarsos, después Diógenes de Seleucia, llamado el Babilonio. Diógenes, en 156-155 a.C., fue a Roma con una embajada de la que formaban parte el académico Carneades y el peripatético Critolao. La embajada despertó gran interés entre la juventud de Roma, pero fue desaprobada por Catón, temiendo que el interés filosófico distrajese a la juventud romana de la vida militar. A Diógenes siguió Antipatro de Tarsos. La producción literaria de todos estos filósofos, que debió ser inmensa, se ha perdido, y solo nos quedan fragmentos de ella. Estos no se atribuyen siempre a un autor individual, sino a menudo a los estoicos en general, de modo que resulta muy difícil distinguir dentro de la masa de noticias que nos han llegado la parte que corresponde a cada uno de los representantes del estoicismo. Pero por esto se debe exponer la doctrina estoica en su conjunto, mencionando cuando sea posible las diferencias o las divergencias entre los distintos autores. El fundador del estoicismo, Zenón, tuvo por maestro y modelo de vida al cínico Crates. Esto explica la orientación general del estoicismo, el cual se presenta como continuación y complemento de la doctrina cínica. Al igual que los cínicos, los estoicos no buscaban ya la ciencia, sino la felicidad, por medio de la virtud. Pero, a diferencia de los cínicos, consideran que para alcanzar la felicidad y la virtud se necesita la ciencia. No ha faltado entre los estoicos quien, como Aristón, estuviese ligado estrechamente con el cinismo y declarase inútil la lógica y superior a las posibilidades humanas la física, abandonándose a un total desprecio por la ciencia. Mas contra él, Erilo colocaba el sumo bien y el fin último de la vida en el conocer, volviendo así a Aristóteles. El fundador mismo de la escuela, Zenón, consideraba indispensable la ciencia para dirigir la vida, y aunque no le reconociese ningún valor autónomo, la incluía entre las condiciones fundamentales de la virtud. La misma ciencia le parecía virtud, y las divisiones de la virtud eran para él divisiones de la ciencia.
Tal fue indudablemente la doctrina predominante en el estoicismo. La filosofía, dice Séneca, es ejercicio de la virtud, studium virtutis, pero por medio de la virtud de la misma virtud, ya que no puede haber ni virtud sin ejercicio, ni ejercicio de la virtud sin virtud. El concepto de filosofía venía a coincidir así con el de virtud. Su fin es alcanzar la sabiduría, que es la ciencia de las cosas humanas y divinas, pero el único arte para alcanzar la sabiduría es precisamente el ejercicio de la virtud. Ahora bien, las virtudes más generales son tres: la natural, la moral y la racional. También la filosofía se divide, pues, en tres partes: la física, la ética y la lógica. Distinta fue la importancia concedida sucesivamente a cada una de estas tres partes, y distinto fue también el orden en que las enseñaron los varios maestros de la Estoa. Zenón y Crisipo empezaban por la lógica, pasaban a la física y terminaban con la ética.